Hola, mi nombre es Héctor Silva, soy alumno de la CIMA Escapotzalco y estoy cursando la materia de electricidad y magnetismo con el profesor Luis Arturo en el grupo 2MV1. El día de hoy voy a exponerles el experimento relacionado para demostrar la ley de Lenz y todo lo que conlleva con el estudio de los campos magnéticos, todo lo que es la relación que hay entre cargas y campo magnético y cómo cómo podemos observar la aplicación de estos fenómenos a la vida real. ¿Ok? Entonces comencemos. Pues antes de comenzar es necesario dar una pequeña introducción sobre lo que se refiere a lo que es el concepto de ley de Lenz y la relación que hay entre la carga y los campos magnéticos. El estudio reveló que todo, siempre que hay un campo magnético estático, produce otro campo magnético. Esto fue el principio de la ley de Lenz, que luego lo aplicó para su estudio personal. De igual forma, se descubrió que cuando los campos magnéticos se encuentran en movimiento, de igual forma, estos producirán una corriente eléctrica proporcional a la intensidad del flujo magnético. Esta es la relación que hay con la electricidad y el magnetismo, que son los principales objetos de estudio de la materia. De igual forma, lo que es la ley de Lenz se refiere a que siempre que haya un campo magnético sobre una superficie cargada, esta superficie, a medida que se acerque este campo eléctrico, lo que va a hacer es generar un campo que se oponga al avance de ya que está con la intensidad de su flujo magnético está interrumpiendo el flujo magnético, el flujo de carga de la superficie a la que se está acercando el imán. Esto es básicamente la ley de Lenz. Y pues con esta práctica lo que principalmente vamos a demostrar es cómo se aplica la ley de Lenz y los principios de flujo magnético y carga a la vida real. En este experimento vamos a ocupar un imán que fue extraído de una bocina. Como podemos observar, es un imán muy grande, con mucha potencia. De igual forma, un imán pequeño para otro tipo de pruebas y una tabla fenólica que, bueno, como bien sabemos, su principal material pues está recubierta de cobre, que es un material no ferromagnético. Es importante que sea un material no ferromagnético como el cobre o el aluminio para que no haya atracción magnética. Como podemos pasar el imán pequeño, incluso el imán grande, y no va a sentir ningún tipo de atracción debido a que es un material no ferromagnético. Sin embargo, el cobre es el segundo mejor conductor de la electricidad que existe. Por lo que con esta tabla podemos demostrar cómo se aplica el principio de la ley de Lenz y cómo se relaciona con los imanes. Muy bien, entonces comenzamos. Pues bueno, aquí pudimos ver el resultado de nuestro primer experimento, el cual, pues, como pudimos observar, consistió en ver cómo al aplicar el imán sobre la superficie no ferromagnética, pero que es un buen conductor como lo es el cobre, el campo magnético que produce esta superficie al contacto con el flujo magnético del imán se opone al paso del mismo. Por eso es que pudimos observar en los dos videos cómo cuando lo aplicábamos del lado del cobre, el imán descendía de manera más lenta. Pudimos ver cómo duró 2 décimas de segundo más en caer, a diferencia de si lo aplicamos en la parte de plástico, que pues, realmente no va a producir ningún tipo de campo, ni mucho menos, y se oponga al movimiento, y por eso va a caer más rápido. Este fue un pequeño experimento para demostrar la ley de Lenz. Ahora vamos a ver un siguiente ejemplo. Pues bueno, ahora por último pudimos ya demostrar algo que realmente está oculto a nuestros ojos. Uno, si no es curioso, o incluso si lo es muy difícil que se ocurra ver qué sucede si pones un material metálico sobre una báscula y le pasas un imán. Pero sin embargo podemos ver que en un principio la báscula pesó, que la placa como tal solita pesaba 59 gramos con 59.9 gramos. En el momento en el que le aplicamos un imán en movimiento, es decir, una carga eléctrica, porque como sabemos
el imán en movimiento va a producir una carga eléctrica. Aquí se demuestra esta relación. Vemos cómo hace que disminuya el peso de la placa ante la medición de la báscula. Esto es porque se altera debido a esta carga eléctrica que produce cuando tenemos un imán en movimiento. Sin embargo, como pudimos observar, nunca pusimos el imán en contacto, siempre estuvo cercano, pero nunca estuvo en contacto con la placa. Sin embargo, pues veíamos que la lectura de la báscula cambiaba. Pero pues esto no quiere decir que la placa cambiara de peso, ni mucho menos. Únicamente que por esta disrupción que provocaba la carga eléctrica producida por un imán de tal magnitud, hacía que la báscula produjera o arrojara una lectura diferente. Y pues bueno, ya para finalizar, pues ya podemos concluir que pues el objetivo del proyecto se cumplió, que es que pues como lo mencionamos fue relacionar cómo actúa las cargas con los campos magnéticos y cómo se aplica el principio de la ley de Lenz a nuestra vida diaria. Podemos concluir brevemente que pues realmente como la mayoría de los fenómenos de la física son cosas que a lo mejor son cosas que están frente a nuestros ojos, pero sin embargo son cosas que no notamos debido a que ya están tan normalizadas en nuestras vidas que realmente no nos ponemos a pensar por qué suceden las cosas, porque toda la parte de magnetismo y electricidad son el principio básico de todas las máquinas y la tecnología del día de hoy. Cómo todo esto nace a partir de estos principios descubiertos en la década del 1800 con científicos como Lenz y Faraday, entre otros muy importantes, que relacionaron todos estos conceptos y que posteriormente fueron utilizados para desarrollar las máquinas a las que tanto estamos acostumbrados el día de hoy y que de alguna forma hasta nos ciegan en ver todos estos fenómenos tan impresionantes que suceden a nuestro alrededor. Bueno, esto fue todo. Mi nombre es Héctor Silva. Muchas gracias por el video.